Estamos con Gina Chacón, soy Karen Puertas, esto es Mujer Real y estamos hablando sobre los feminismos. Ya hemos hablado un poquito sobre qué son los feminismos y nos interesa mucho hablar de la evolución histórica del feminismo en el Perú. Yo quería preguntarle a Gina directamente cuál era el escenario de las mujeres hacia mediados del siglo, entre 1850 y 1900. ¿Cuáles eran las características de una mujer y cómo era su vida? Claro, era realmente triste para las mujeres porque estaban asociadas generalmente solamente a la maternidad, al matrimonio, ¿no es cierto? Entonces no tenían derecho a trabajar, a poder utilizar los pocos empleos públicos que existían ya en ese momento. Y entonces, además, como en cuanto a derechos políticos, sociales, no tenían derecho al voto y una vez entraban al matrimonio, dependían de los esposos, ¿no? Y la formación intelectual, supongo yo, también era una formación menor que la de los hombres en esa época. También por eso no asumían cargos públicos, trabajos de otro tipo. Ellas todavía no tenían acceso a la educación, imagínate, o sea, no tener acceso a la educación. Entonces, pero luego, ya avanzando en el tiempo, o sea, muchos y muchas de nuestros oyentes, nuestras televidentes, saben de las veladas literarias. O sea, hubo un grupo de estas mujeres que se empezó a preguntar sobre por qué no tener más derechos en el Perú. ¿No? Entonces, esta es la época de Manuela Gorriti, una señora argentina que viene al Perú huyendo de un divorcio con dos hijas que mantener, y llega al Perú y se encuentra con otras mujeres en Moquegua, en Cusco, y luego vienen a Lima, ¿no? Y son precursoras porque ellas se mantienen con la escritura, pero son personas de élite porque han podido formarse. Claro, son instruidas, están formadas, pueden además tener capacidad para escribir, para redactar y para poder pronunciarse por escrito, que es súper importante en esa época. Entonces además surgen las primeras escritoras como Florinda Mato de Turner, Mercedes Cabello y periodistas, ¿no es cierto? Como la misma Manuela Gorriti. Entonces ellas forman una revista que se llamó El Álbum, dedicada solamente a mujeres. Mira, qué interesante. Y entonces allí publicaban sus ensayos, sus artículos, donde ya hacían individualmente y lo conversaban colectivamente sobre la situación de las mujeres, ¿no? No había organización, pero sí habían mujeres individuales que ya se pronunciaban. Claro, eso es súper importante, ¿no? Porque además para todo movimiento político siempre hay una emergencia de ideas. O sea, tiene que haber un caldo de cultivo intelectual en donde uno debata, comparta sus pareceres. Y además, otra cosa que me parece importante es que son mujeres reales, Gina. O sea, es gente de carne y hueso, que está pasando por la situación que está compartiendo, ¿no? Y está expresando además una insatisfacción no solamente personal, sino también comunitaria y social. Así es, ¿no? Entonces, sería interesante que si tuviéramos tiempo, ¿no es cierto?, hablar de cada una de ellas y cuál era su vida. Porque son mujeres reales que tenían que salir, o sea, que para salir de esa situación en la cual las ponía el matrimonio, tenían que salir rompiendo los esquemas sociales. Rompiendo estereotipos de la época, ¿no? Quebrando un sistema que era súper fuerte en esa época. Ya me imagino una periodista en esta época, un articulista, este mismo programa, no sería posible sin esos quiebres del sistema y del estereotipo en esa época, ¿no? Me parece súper importante. Y de ahí, ¿qué es lo que sucede? Tenemos estas veladas, comparten sus ideas y se va gestando el movimiento feminista. Así es, se va generando nuevas mujeres y que siguen siendo mujeres de élite, que salen a formarse a Europa, recogen las ideas de la Revolución Francesa, y ya en 1911 tenemos a una mujer muy importante. Ya hemos mencionado tres, pero tenemos muchas más. Y en 1911 María Jesús Alvarado hace una primera conferencia que ella la llama el feminismo. O sea, ella recoge las ideas que llegan de Europa y que ella las trae, y entonces en la Sociedad Geográfica del Perú hace una primera conferencia y la llama el feminismo. Ya luego en 1914 forma una organización
que se llamó Evolución Femenina, ¿no? María Jesús Alvarado tiene una vigencia durante un periodo muy largo, además que era muy joven en aquel momento, ella también vivió muchos años y tuvo la posibilidad de seguir aportando en otros espacios, principalmente en cuanto al derecho al voto de las mujeres en el Perú. Claro, tenía que atender un objetivo, me imagino, ¿no? Porque si es un movimiento político tiene que tener un objetivo público y el derecho al sufragio que finalmente se conquista después de unos años, ¿no es claro, cierto? ella sus fundamentos que reclamaba en aquel momento eran el derecho a la educación y que la educación desarrolle el intelecto de las mujeres, porque ya habíamos dicho que solamente las formaban para ser buenas esposas y buenas madres. Claro, actividad, sujeto crítico, reflexivo, capacidad de pensar, ¿no? Claro, para que pueda acceder a los empleos públicos. Exacto, ¿no? claro. Entonces, y que se libere, eso sí, era muy puntual, que se libere a la mujer casada del yugo del esposo. Claro, la liberación del yugo matrimonial en esa época entiendo que estaba directamente con una independencia económica también, una liberación de acción, ¿no? Femenina, me parece súper importante. ¿No? Y naturalmente ella ya empezó con el derecho al voto, el derecho al sufragio, como era la influencia de las mujeres de la época, ¿no? Conquistamos el derecho al sufragio y de ahí viene la gran pregunta. ¿Y ahora qué otros objetivos y desafíos permanentes? Vamos a hablar de esto que me parece súper importante. Regresamos en Mujer Real.